Cuenta la leyenda que cuando el dios Quetzalcóatl, Cuculcán para los mayas, bajó a la tierra y regaló a los hombres la planta del cacao, la cual robó a sus hermanos los dioses, pues se decía que la bebida que se preparaba con ella era exclusiva para el consumo de los seres divinos. Quetzalcóatl sembró la planta en los campos de Tula y pidió a Tayo que lo alimentara con lluvia, y a Xochiquetzal que lo adornara con flores. Cuando la planta creció, el dios les enseñó a las mujeres a tostarlo, molerlo y a batirlo en jícaras, obteniendo así el chocolate. El cacao es una planta nativa de América tropical, en el Amazonas y en el sur de México. Los primeros árboles del cacao crecían de forma natural a la sombra de las selvas tropicales de las cuencas del Amazonas y del Orinoco hace unos 4.000 años. La llegada del cacao a México se dio con los olmecas, quienes fueron los primeros en cultivarlo principalmente en los llanos de Veracruz y Tabasco. En el México colonial fue utilizado incluso como moneda de cambio. 140 semillas de cacao eran equivalentes a un real. Su valor radicaba en las propiedades que se le atribuían. Tanto los españoles como los nativos reconocían que su consumo aumentaba el vigor físico, la resistencia corporal y otorgaba longevidad. Recientemente se ha comprobado que reduce el riesgo de las 4 enfermedades más comunes del siglo XXI: cáncer, derrame cerebral, ataque cardíaco y diabetes. Actualmente se cultivan principalmente 2 tipos de semillas. El criollo, reconocido por su calidad, se usa para la fabricación de chocolates finos. El grano es de cáscara fina, suave y muy aromático. El forastero es la variedad más común. El grano tiene una cáscara gruesa, es resistente y poco aromático. Para neutralizar sus imperfecciones requiere un intenso tueste, de donde proceden el sabor y el aroma a quemado de la mayoría de los chocolates. En el instituto tenemos toda una serie de variedades dentro del banco de germoplasma que incluyen genotipos de Centro, Sudamérica y así como colectas de México. En el instituto tenemos diversos materiales, dentro de ellos ya algunos de ellos están con productores. Por ejemplo, tenemos INIFAP 7, INIFAP 1, que son materiales altamente productivos. Igual tenemos el material INIFAP 8. Estos materiales son muy productivos y rendidores, los cuales permiten, por medio de clonación vía injerto, mejorar las plantaciones, el rendimiento y la producción. El árbol de cacao o cacaotero necesita para su desarrollo de humedad y calor. Tiene una altura de 6 a 8 metros y alcanza hasta 20 metros, según las condiciones edafoclimáticas. El cacaotero tiene un solo tallo de 1.5 a 2 metros de altura. El meristemo apical emite de 3 a 5 ramas laterales, la rama vertical o chupón, que incluye el tallo principal, y la rama tipo horqueta. Ambas producen flores y frutos. Este árbol de hoja perenne siempre se encuentra en floración. La polinización la realizan pequeñas mosquitas. Las flores salen del tallo y de las ramas. El sitio en donde nacen las flores se llama cojinete floral y su cantidad depende
del genotipo y del ambiente. El fruto es una baya denominada maraca o mazorca y tiene forma de calabacín alargado que se vuelve roja o amarilla purpúrea cuando madura. Pesa aproximadamente 450 gramos y está sostenida por un pedúnculo leñoso. La cáscara está formada por exocarpio, tejido epidérmico, mesocarpio, capa de células duras y endocarpio, carnoso y suave. A nivel mundial se conoce 3 tipos genéticos de cacao: el forastero, el criollo, y la cruza entre el forastero y el criollo tenemos el cacao trinitario. El INIFAP, a través del programa de cacao, tenemos como línea principal el rescate, conservación y mejoramiento de los cacaos criollos de México. Como antecedentes tenemos que desde el 2000, 2005 y 2008 fue la última expedición que tuvimos a la selva lacandona, con el objetivo de localizar los cacaos criollos nativos, los cacaos criollos que el grupo de los mayas dejaron como reliquias en la selva lacandona. Producto de esa expedición y con una experiencia muy grata, después de haber cruzado el río Lacantún, después de haber vivido peripecias con los moscos, logramos encontrar al menos 8 árboles con fruto, que fue posible traer frutos para sembrar posteriormente la semilla y varetas para injertar esos materiales. México cuenta con una amplia diversidad de estos cacaos y esta diversidad lo podemos encontrar en las diferentes formas, tamaños, colores, tanto del fruto como de la semilla, aunque recalco, en el cacao criollo el color principal de la semilla es blanca, ¿sí? Contrario al forastero, que es color violeta a púrpura. Durante 10 años, los investigadores del INIFAP han realizado una ardua tarea de selección de árboles de alta calidad para realizar con estos injertos que aseguren cubrir las necesidades de los cultivos de productores mexicanos. De esta manera, se proporciona material vegetativo con tolerancia genética a plagas y enfermedades, alto rendimiento y calidad. El éxito de un cultivo de cacao, si bien reside en su buen manejo, también depende de las plantas utilizadas en su establecimiento. Una forma de obtenerlas es a través de la selección de semillas para su germinación y desarrollo en bajas densidades. Vamos a hablar sobre el proceso de la selección de semilla para la siembra. Es muy importante contar con el tamaño de bolsa y el calibre. Esta bolsa mide 25 por 35. Es bien importante que se hagan de 40 a 50 perforaciones para tener un buen drenaje. Eso nos ayudará a evitar problemas por hongos. Además, la preparación del sustrato, el sustrato es donde se va a crecer la planta, donde vamos a depositar la semilla y donde posteriormente obtendrán los nutrientes y donde también nosotros aportaremos los nutrientes necesarios para tener un buen crecimiento. Este es un sustrato ideal, es suelo, tierra negra con arena, a una proporción de 2 de tierra por 1 de arena. Y con una buena cantidad de agujeros vamos a tener suficiente dren, suficiente aireación y por lo tanto un buen crecimiento de nuestra planta. Vamos a hacer el proceso de selección. Nosotros tenemos que cortar una semilla lo suficientemente madura, ¿sí? Cortamos el fruto suficientemente maduro y vamos a seleccionar la semilla. Las puntas se quitan y vamos a seleccionar solo las semillas de en medio.
con la finalidad de obtener una plantación uniforme de nuestros patrones, por injertos o si vamos a obtener por semilla. Una vez que hemos seleccionado la semilla, la vamos a pelar, le vamos a quitar la testa, ¿sí? La vamos a pelar con aserrín o con la ayuda de aserrín o arena, le vamos a quitar la testa para que quede completamente desnuda. Una vez que tenemos la semilla completamente desnuda, la vamos a poner a pregerminar en agua por 24 a 48 horas. El objetivo de la pregerminación es de que obtengamos ya la emisión de la radícula. Esa es la intención de la pregerminación, y una vez que tenemos emergida la radícula, procedemos a la siembra. La siembra la vamos a realizar muy cuidadosamente. Hacemos un pequeño agujero en medio de nuestra bolsa y enterramos casi 2/3 partes de la semilla. La enterramos y posteriormente aplicamos un poco de pasto seco con el fin de que amortigüe el golpe de las gotas de agua al momento de regar. Y entre 8 y 10 días posteriormente tendremos la germinación. Otra forma de adquirir plantas de calidad es a través de los viveros asesorados por el INIFAP, pues garantizan su tolerancia a enfermedades, además de ser de alto rendimiento. El hecho de que nosotros podamos reproducir un cacao tiene que tener un porqué. Y el porqué va a ser, primero vamos a estudiar el mercado. ¿Qué cosa es lo que está buscando el mercado? Ya sea en grande escala o una pequeña cantidad que vamos a vender, ya sea a nivel local. En este caso nosotros estamos apuntándole a los mercados que son gourmets, a los mercados que son de salud. Son pequeños mercados que se están abriendo dentro del mundo del chocolate. Y vamos a decirles chocolates gourmet y chocolates funcionales. Estos mercados, el mercado gourmet se ataca con los cacaos de aroma, y el mercado funcional o el chocolate funcionales se atacan con los mercados de los cacaos que tienen alto contenido de taninos o flavonoides, que son los cacaos que tienden a ser forasteros. En general ya son todos trinitarios. Este es un aspecto que hemos estudiado mucho durante ya casi 20 años y nos hemos dado cuenta que podemos nosotros generar vida, podemos generar recursos económicos sin necesidad de hacer un chocolate que nos vaya a hacer un chocolate comercial y hacerle la competencia a los grandes monstruos. El terreno en donde se establezcan los viveros del cacao deberá tener agua de excelente calidad para el riego. Asimismo, debe estar bien drenado para evitar inundaciones. Las unidades productivas de los viveros deberán cercarse para impedir el ingreso de plagas y enfermedades. Es indispensable garantizar sombra para favorecer el desarrollo de las plantas y protegerlas de quemaduras solares. Esta sombra se puede proporcionar, entre otras técnicas, a través del uso de malla sombra. Otras de las unidades de producción dentro del vivero son las eras de germinación y germinadores. Estas deben establecerse estratégicamente para agilizar su acceso. La principal actividad a la que se dedica el vivero es a la producción de cacao clonal. Y empezamos con la siembra. Para la germinación necesitamos un periodo de 3 a 4 días. Se siembra y ya de ahí comenzamos con todo lo que son las actividades, desde la siembra, aplicación de fertilizantes, todas las actividades, el control de maleza, el riego, control de plagas y enfermedades, hasta llegar a los 4 meses, que es la edad promedio que se injerta la planta. Todo empieza con el área de pregerminación. Las mazorcas que se utilizan en el vivero son traídas de jardines clonales ya certificados por la SAGARPA, INIFAP, Gobierno del Estado. Son clones certificados que se traen al vivero para su dicha pregerminación.
Aproximadamente 4 meses después de que emergen las plantas en el lote de germinación, estas llegan al estado óptimo para realizar el injerto. Una tarea delicada debido a la rápida oxidación de la planta de cacao. Paso número 1, selección de vareta. Él ya tiene seleccionada su vareta. Paso número 2, rayado de la planta. En este caso es una V invertida. Y paso número 3, procede a lo que es el desprendimiento de la placa o yema. Y seguimos con el amarre del patrón, el vendado. Y tenemos nuestro injerto de yema. Repito, este procedimiento no debe tardar más de 16 segundos porque si tardamos más, la placa se oxida y no prende el injerto. Una vez realizado el injerto, se debe esperar 18 días para realizar el desvende. De no ser así, la planta se oxida, se pudre y se muere. A partir de este momento, deberán pasar hasta los 2 meses para que el injerto esté listo y empiece a recibir los cuidados necesarios antes de su establecimiento en campo, completando así un ciclo productivo de 8 meses. Soy encargado de vivero, tengo que mandar los trabajadores, mandar para limpiarlo y acomodarlo. También las plantas y llevan los productores y lo llevan como, depende, lo llevan como 500, 1200 de injerto. Tenemos que cortar este injerto, tenemos que pintarlo. Nosotros usamos vinílica, se llama blanca. ¿Por qué? Porque pintamos es cuando se echa a perder también las plantas y se muere también el injerto. Los principales estados donde se produce el cacao en México son Tabasco y Chiapas, y en menor medida Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Esto se debe a las condiciones climáticas que presentan humedad y calor. El cacao sirve de nicho ecológico para una gran diversidad de especies vegetales y animales. Las fincas de cacao se convierten en pequeños pulmones con gran capacidad de absorción de carbono. La precipitación pluvial innecesaria es de 1.200 a 3.000 milímetros y óptima de 1.800 a 2.500 milímetros a lo largo del ciclo. Vamos a hablar un poco desde que nosotros cortamos. Este es un fruto excelente para cortar para semilla, ¿sí? Nosotros cuando vamos a establecer una huerta o en un traspatio, si nosotros queremos tener 5 o 10 arbolitos, lo que no podemos olvidarnos es que el cacao es una especie umbrófila. ¿Qué quiere decir? Que necesariamente necesita sombra, ¿sí? Sobre todo los primeros 3-5 años de la etapa de crecimiento, en las primeras etapas y a la etapa juvenil. Esto no quiere decir que en la etapa adulta no deje de necesitar sombra. En este vivero estamos con un 70% de sombra, ¿sí? Y vean el crecimiento de las plantas. Su centro de origen, que es el norte de Brasil, allá en el río Orinoco, pues es la selva. Entonces tenemos que imitar su ambiente natural si nosotros queremos cultivarlo fuera de su ambiente natural. Este es un patrón o porta injerto, ¿sí? Tiene aproximadamente 8 meses de edad. Está listo ya para ser injertado, ¿sí? Si yo dejara querer obtener frutos de esta planta a partir de semilla, voy a tardar entre 5 y 6 años para obtener producción.
en una planta que viene de semilla, pero una planta que viene de injerto, ¿sí? Una planta injertada, a partir del tercer año o menos, ¿sí? Podemos empezar a tener producción. Así es que una planta que va a ser injertada, nos vamos a tardar aproximadamente 12 meses para que esté lista para salir a campo, ¿sí? Una vez que está en campo es bien importante ya tener la sombra temporal. La sombra temporal podemos usar crotalaria, especies de porte bajo herbáceas que le permitan yuca, higuerilla, que son de rápido crecimiento, pero que van a ir protegiendo al cacao hasta llegar a los 2 años o 3 años que empieza la producción, y de ahí dejamos la sombra permanente, que ya especies de leguminosas como el cocuite, madre cacao o matarratón, como se conoce, son los nombres comunes, esa va a ser su sombra ya permanente. ¿A qué densidad de plantación debemos de sembrar? Dependiendo la pendiente, dependiendo el tipo de vegetación natural, vamos a ir desde 625 plantas por hectárea hasta 1111 plantas por hectárea, ¿sí? Si nosotros tenemos 1111 plantas y que una planta nos dé al menos 1 kilo de grano seco, pues tenemos 1 tonelada al menos de grano seco por hectárea. En los primeros 3 años, la producción va a ser entre 300 y 400 kilos. Va a depender del manejo. Es muy importante el manejo que se le dé en los primeros 3 años el cacao. De ahí el programa de mantenimiento que se debe establecer, de fertilización, de control de malezas, ¿sí? Y sobre todo el drenaje que debe tener los suelos. Donde se siembra cacao es que es un buen suelo. Suelos profundos, más de 1 metro de profundidad, buena materia orgánica y buen drenaje, ¿sí? Y les decía, en los primeros 3 años es indispensable que le demos un programa permanente de fertilización, tanto orgánico o inorgánico. También podemos hacer fertilizaciones foliares para que empecemos a preparar para la producción ya comercial de estas plantas. Si usted tiene un traspatio y está apasionado del cacao, no lo dude, lo puede tener en una maceta, ¿sí? No se tiene ningún problema. En una maceta de 10 kilos, de 10 a 12 kilos de sustrato, este sustrato, les recuerdo, 2 de suelo por 1 de arena. Es muy importante esa proporción. Usted siembra en la maceta y siempre procure que tenga sombra, entre un 60 y 70% de sombra. Conforme va creciendo la planta, vaya quitando sombra para que al final se quede con un 50 o 40% de sombra, porque si siempre lo mantiene con un 70% de sombra, en lugar de que empiece a producir a los 3 años, va a empezar a producir hasta los 5 años, ¿sí? No le debe de faltar el agua es muy importante, sin tener exceso, porque tenemos problemas de hongos en las raíces. Una vez que se hayan plantado los cacaoteros, se debe dar mantenimiento al cultivo 3 veces al año, febrero, julio y octubre, limpiándolo, para lo cual se utiliza un machete. La hierba cortada se deja tendida sobre la superficie. Las flores del cacao son polinizadas por pequeñas mosquitas llamadas forcipomia, por lo que es importante establecer sitios de cría de polinizadores. Entre mayo y julio es conveniente establecer 9 sitios de cría equidistantes a 25 metros entre cada uno, para lo cual se utilizan rodajas de 2 tallos de plátano. El cacao es una planta que pueden sufrir daños considerables a causa de los insectos. Para evitar el ataque de trips,
que son pequeños bichos en forma de tijerilla, es necesario hacer un sombreado del 40 al 50% y realizar el abonamiento recomendado. ¿Cuál es la principal plaga hasta los 3 años? Pulgones. Los pulgones los vamos a encontrar siempre en las hojas tiernas, en los brotes tiernos, en los brotecitos, ¿sí? Uno que otros gusanos, masticadores. Y ya cuando tenemos producción, cuando ya tenemos mazorcas, las dos principales enfermedades son mancha negra, que es provocada por Phytophthora palmivora, el hongo, y moniliasis, que es provocada por el hongo Moniliophtora rorreri. ¿Qué control puede usted hacer con estas enfermedades? Eliminar los frutos enfermos, ¿sí? Puede usted eliminar constantemente la poda con luz y baja humedad en los cacaotales, con buena aireación y buena cantidad de luz, bajamos la incidencia de estos hongos. También eliminando frutos enfermos, tirándolos y tapándolos con la hojarasca o aplicándole urea para evitar que siga esporulando el hongo, es un buen método de control. Y en su caso, poder aplicar oxicloruro de cobre o caldo sulfocálcico, ¿sí? Y con mucha seguridad vamos a bajar hasta en un 20% o 10% la incidencia de moniliasis y de mancha negra. Eso es muy importante. Las enfermedades más comunes que afectan al árbol de cacao pueden comprometer la vida de la planta y por lo tanto de la cosecha. El productor debe estar atento a cualquier irregularidad de la planta y en caso de detectar alguna plaga o enfermedad, debe atenderla de inmediato. Bueno, una de las principales limitantes para el cultivo del cacao a nivel mundial son las enfermedades. Las más importantes son causadas por hongos en este cultivo. Sabemos que las enfermedades pueden ser causadas por hongos, nemátodos, virus, bacterias, pues el clima, como vemos aquí en el Soconusco, la temperatura, la alta precipitación favorecen el crecimiento de estos hongos. Y bueno, las más importantes en el cultivo de cacao es la moniliasis y la mancha negra. ¿Y cómo podemos diferenciarlas? Aquí podemos observar uno de los síntomas de moniliasis. Esta enfermedad se presenta en cualquier etapa de los frutos y solo se presenta en frutos de cacao, en ninguna otra parte de la planta, y tiene diferentes síntomas. Por ejemplo, en esta mazorca que tenemos aquí se presentan las manchas irregulares de color café, llamadas comúnmente mancha de chocolate, y también podemos observar amarillamiento irregular. Otros síntomas se llaman comúnmente jibas. Pueden presentarse en chilillos o también en mazorcas grandes. Como habíamos mencionado, la moniliasis es la enfermedad más importante en el cultivo de cacao y esta enfermedad puede llegar a causar pérdidas en la producción de 30 o hasta el 100% si no se realiza ningún control. Como podemos observar en esta planta, esta es la última fase de la moniliasis cuando se presenta la esporulación. Si nosotros dejamos estas mazorcas adheridas a la planta, entonces el hongo puede sobrevivir hasta 7 meses. Si nosotros colocamos esos frutos al suelo, pueden sobrevivir 4 meses aproximadamente. Como podemos observar en esta mazorca, si nosotros la vemos, pensamos que no está enferma, pero podemos observar manchas como esta de acá, manchas aceitosas, que aunque se ven muy poquito, en pocos días vamos a poder observar una necrosis. Después podemos observar la esporulación. Y bueno, al hacerle un corte transversal podemos ver cómo está el fruto en la parte interna. Toda esta mazorca pues ya no podemos obtener nada de producción. Con la enfermedad de mancha negra sí podemos rescatar frutos todavía y cosecharlos, pero con esta enfermedad no. Y las mazorcas se ponen muy pesadas, ese síntoma se llama dehidrosis.
Y podemos observar también aquí en la parte interna cómo se hace, ahorita no podemos verla muy bien, en otro fruto más avanzado vamos a observar cómo se hace solo una masa compacta, y esta aparte es muy difícil de partir porque está muy dura. Otra de las enfermedades importantes en el cultivo del cacao es la mancha negra. Este es causado por un omicete llamado Phytophthora. Puede ser Phytophthora palmivora, Phytophthora capsicii. Y los síntomas de esta enfermedad es que se presentan las manchas, pero en este caso es de una forma regular. Como podemos observar, esta mazorca con mancha negra, podemos ver cómo son los síntomas internos. Y observamos que tiene una coloración oscura de color café. Y vamos a observar al ratito la diferencia con la mazorca que tiene moniliasis. Debido a los problemas que representan las enfermedades como la moniliasis y la mancha negra, los expertos del INIFAP han experimentado con híbridos a través de inoculación de las plantas. Una de las herramientas que se necesita para el mejoramiento genético se la da la fitopatología, que es el área donde nosotros estamos. Y aquí en el cultivo de cacao se están realizando evaluaciones de híbridos con el fin de encontrar híbridos resistentes a moniliasis. Y lo que hacemos son inoculaciones. Primero se colectan mazorcas con síntomas o signos con moniliasis y se llevan al laboratorio. Estas en medios de cultivo se siembran y podemos obtener al hongo. Después lo que hacemos es ponerlo a una solución que es solo con agua, hacemos un conteo de las esporas que tenemos ahí y entonces venimos a campo y hacemos las inoculaciones. Las inoculaciones las realizamos con un número de esporas conocido, que son de 120,000 esporas por mililitro. Y lo colocamos, buscamos frutos que tengan aproximadamente 2 meses de edad y hacemos una inoculación por medio de un aspersor y lo colocamos en una bolsa plástica con una toalla húmeda para simular una cámara húmeda y darle las condiciones al hongo para que pueda establecerse en ese fruto. Entonces, lo que hago es realizar la aplicación y bueno, hago un nudo y este fruto se quedará así por 9 semanas. En 4 días nada más quitamos la sanita húmeda y se queda así, como podemos observar en este árbol. Todos los demás frutos que ya han sido inoculados, lo dejamos por un periodo de 9 semanas y realizamos una evaluación. Con el mejoramiento genético de las plantas y con un buen control de plagas y enfermedades, los cultivos de cacao pueden dar cosechas altamente rentables. La recolección de frutos se realiza de septiembre a marzo, con frecuencia de 8 a 10 días. Es indispensable identificar a las mazorcas con una madurez uniforme. Estos pasan de color verde, amarillo o rojo a naranja según la variedad. La cosecha oportuna evita pérdidas por sobremaduración y ataque de pájaros. Es muy importante que en el campo se tomen algunos aspectos muy importantes a considerar en cuanto a lo que es las mazorcas, ¿verdad? Un punto muy importante es su punto de madurez, ¿verdad? Nosotros lo detectamos aquí, o lo que se hace en campo, es tomar la mazorca, ¿verdad? Y agitarla. Si oímos que los granos pegan contra la cáscara del fruto, quiere decir que ese fruto está apto para cortar. Otro aspecto muy importante a considerar es el color, ¿verdad? Aquí observamos, en este caso, este es un fruto, ¿verdad? Depende de la variedad, pero el color cambiante entre el color violeta y el color verde nos indica también un momento de corte, ¿verdad? Otro aspecto importante que se debe considerar es cómo cortar y cómo no cortar. Es muy importante, ¿verdad?, que se tome en cuenta cortar
con el pedúnculo. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque esto nos va a propiciar que ese fruto no se deshidrate en lo que es llevado al área de proceso. Esto es lo que no se debe hacer, ¿verdad? Hacer un corte en donde cortamos la totalidad del pedúnculo, y esto, además de que es desfavorable para el fruto, va a ocasionar daños al árbol. Algunos utensilios que nosotros llegamos a utilizar para el corte es el machete, y otro utensilio son las tijeras de mano. Esta herramienta es la que nos va a permitir a nosotros, ¿verdad?, para cuando tú tienes el fruto a un nivel que tú puedes hacer el corte manual, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es cortarlo a esta altura. ¿Para qué? Para que el fruto pueda conservar su frescura, ¿verdad?, y su calidad. Tras haber realizado la cosecha, el siguiente paso es la fermentación de las semillas. Para dicho proceso, estas deben ser lavadas y secadas al sol previamente. A través del proceso de fermentación se mejora la calidad de cacao. De esta manera, se enfatiza el sabor y el aroma. Un aspecto muy importante que se debe tomar en cuenta al momento de una fermentación es el color interno de la almendra, ¿verdad?, que debe de ser color café oscuro para ser indicativo de que la fermentación ha concluido adecuadamente y que los cambios bioquímicos internos se han llevado de una manera correcta para que el grano exprese al máximo sus características de calidad y aroma, que lo van a hacer sobresalir en el mercado y nos va a dar finalmente, ¿verdad?, la característica principal que busca el productor y el comercializador, que va a ser el precio. Una vez que se cosecha el fruto, ¿verdad?, estas almendras que tenemos aquí nosotros ya secas, esto es grano de cacao como tal, ¿verdad? Lo que se hace tradicionalmente es lavarlo, ponerlo a secar durante 3 o 4 días y de ahí llevarlo a venta, ¿verdad? Pero se ha encontrado de que la almendra, ¿verdad?, en sí lo que llega a reflejar es un sabor muy ácido y demasiado amargo. Entonces, la importancia de someterlo a un proceso de fermentación después de que se cosecha el grano, ¿verdad?, es que ese proceso de fermentación me va a permitir a mí despojar al grano de toda la pulpa que lo rodea, ¿verdad? La pulpa que lo rodea está compuesta principalmente de azúcares. Queremos que esos azúcares se vayan degradando, ¿verdad?, a través de la influencia de los microorganismos que van a estar presentes en la masa de fermentación. Esa degradación de esa pulpa lo que va a hacer es que dentro del grano se genere una acidez que nos va a permitir a nosotros crear condiciones para que ese grano refleje todas sus características de sabor y aroma. Un punto muy importante a considerar es el punto de fermentación, ¿verdad? El color que debe de tener la almendra es un color café oscuro, ¿verdad? Esto es indicativo, así como tenemos el grano, de una correcta fermentación. Esta estructura es característica y debemos de hacer énfasis, ¿verdad?, cuando se realiza un proceso de fermentación, de que la estructura se conserve. ¿Por qué? Porque de esta manera nos indica que esa acidez que se produjo consecuencia de la degradación de la pulpa, pues creó cambios favorables internos en el grano que me van a permitir al grano más que nada desarrollar su aroma característico, ¿verdad? Por eso es bien importante realizar el proceso de fermentación, ¿verdad? Existen diferentes métodos para hacerlo. Los más comunes son la fermentación en montones, que es el más usado por los pequeños productores, así como la fermentación en cajas, el más recomendado para grandes cantidades de cacao. ¿Qué es el proceso de fermentación? Son cambios fisioquímicos que sufre el grano para la transformación, olor, sabor y aroma a chocolate. Primeramente utilizamos cajones de diferentes tamaños, que son cajones para 50 kilos, para 20 kilos, para 15 kilos, para 10 kilos y 5 kilos.
Aquí utilizamos maderas que no tengan olor ni sabor. ¿Por qué? Porque el grano de cacao es un grano que absorbe el aroma y el sabor. Aquí tenemos madera de Guanacaste. Es una madera que no genera ningún sabor ni un olor. Un cajón de madera está diseñado primeramente para el proceso de fermentación. Aquí podemos observar, bueno, de afuera debe de ser un cajón normal, se puede decir, que no esté pintado, que no esté dañado. Para tener una buena fermentación debe tener orificios adentro para el lixiviado, en este caso de lo que suelta la semilla del grano de cacao. ¿Qué materiales debemos utilizar dentro del quiebre de mazorca? Para tener una buena fermentación es importante el fierro o la parte de quiebra que no sea dañada al grano. ¿Por qué? Porque no genera una buena fermentación, puede que tengamos una contaminación. Entonces el aparato que utilicemos para el quiebre de mazorca es importante que no tenga mucho filo en este caso. Por eso, como les comentaba, para lo que es el proceso de quiebre. Esta es la manera correcta de hacer un quiebre de mazorcas, ¿sí? Para no dañar lo que son los granos. Aquí podemos observar que en esta parte no tenemos ningún daño en el grano. Es importante para que ocurra una buena fermentación que el grano vaya limpio. Después, el siguiente paso que hacemos es la extracción. La extracción de semilla es muy importante, ya que de eso depende una buena fermentación. Hacemos la extracción, en este caso, y utilizamos, lo podemos hacer de manera directa al cajón de fermentado, o podemos utilizar algún otro material limpio, algún traste limpio que no vaya contaminado. Después, es importante también que la semilla vaya limpia, en este caso del material del mismo producto. Después que se hizo la quiebra, después que ya tenemos apilonado, aquí ya empieza el proceso de fermentación dentro del cajón. Aquí nosotros llevamos un control y con la ayuda de un termómetro vamos checando lo que es la temperatura en 3 fases, lo que es la base de abajo, en medio y arriba. Entonces, para una buena fermentación se necesita tener una temperatura de 45 hasta 50 máximo. Cada 24 horas hacemos la remoción de los granos para que vaya uniforme. Después de los 45 grados, nosotros sacamos a la intemperie el grano para que se vaya refrescando, para que se vaya enfriando a temperatura ambiente. Una vez terminada la fermentación, la semilla debe ser sometida al proceso de secado. Este se puede llevar a cabo tendiendo el cacao al sol en patios de cemento o introduciéndolo en secadoras de cilindro rotativo con intercambiador de calor. Yo les comentaba dentro del secado que realizábamos, también hacemos secados en cajones de madera. Las medidas, aquí podemos secar hasta 10 kilos, dependiendo lo grande que sea el cajón. Con la ayuda de este rastrillo de madera, se utiliza madera primeramente para que no dañemos el grano y entreabierto para que el pase del grano sea homogéneo, se puede decir. Una vez terminada la fermentación, el cacao está listo para ser usado en la elaboración del chocolate, cuyo sabor y aroma dependerán de la especie elegida. En Chiapas hay 2 formas como se prepara el chocolate: a partir de grano fermentado y grano lavado y secado. Si nosotros queremos despertar aromas, ¿sí?, sabores, necesitamos fermentar. Dependiendo del tipo de cacao, si es un cacao criollo, va de 3 a 4 días el fermentado. Si es un cacao forastero, de 5 a 6 o hasta 7 días el fermentado. Esto nos va a despertar muchos aromas. En el caso del cacao, cuando tenemos un chocolate, cacao fermentado, vamos a tener esa máxima calidad y aroma sobre todo. ¿Sí? Por eso el fermentado nos ayuda a ese aroma. Y cuando nosotros
le ponemos pimienta gorda en lugar de la canela, estamos dejando que el cacao se exprese en lugar de la canela, que le va a quitar el aroma del cacao. En el programa de investigación de rescate, conservación y utilización de cacaos criollos, nuestro fin último es promover los diferentes tipos o clones de cacaos criollos y que el consumidor potenciales, en el caso de niños que están consumiendo un chocolate que para nada tiene que ver con un buen chocolate, la idea es que teniendo un chocolate de 70% de cacao, no vamos a tener problemas de obesidad, porque lo que en realidad causa problemas en la niñez y en la juventud son todos los ingredientes extras al cacao. Al cacao por sí solo no va a provocar problemas. También otra línea que tenemos en el programa de investigación es generar chocolates bajos en caloría, y una opción es el uso de stevia. El combinar stevia estamos probando en diferentes proporciones para que personas diabéticas sin ningún problema puedan consumir el chocolate. Otra presentación que tenemos es chocolate 100%, que es el licor de cacao endulzado con miel. ¿Sí? Esa es también otra opción para los diabéticos. Los productores mexicanos ahora pueden ofrecer su cosecha a plantas de procesamiento, en donde a través de procesos mecánicos se produce pasta, manteca y cocoa. Es una fábrica pequeña donde estamos tostando alrededor de 1 tonelada de cacao al día. La hacemos pasta, la hacemos manteca, la hacemos cocoa, ya con algún tipo de equipo más sofisticado. Son equipos ya de importación, no son modernos, pero son funcionales, o sea, son equipos que nos dejan, ¿verdad? Podemos competir dentro del mercado al cual nosotros nos estamos dirigiendo. Tenemos los granos de cacao, cacao tostado. Es un grano que también se vende ya nada más así tostado. La gente le gusta ya consumirlo por todos los aspectos nutrimentales que tiene. Sobre todo los flavonoides. Le vamos a quitar aquí la cascarilla al cacao. Luego lo vamos a moler. Vamos a sacar 3 productos básicos, que son la pasta de cacao, o lo convertimos en manteca de cacao y cocoa, que es la separación mecánica de la pasta de cacao. Tenemos también la fabricación de chocolates golosinas, ya un producto terminado, semi-industrial. Hay procesos que todavía hacemos a la mano, que son productos que se consideran todavía artesanales, no son productos de volumen. Muchas veces no estamos en supermercados porque estos productos se consideran chocolates reales por el contenido de cacao que tienen ellos en su formulación. Este chocolate tiene más de 70% de cacao, cuando los chocolates normales no sobrepasan el 30%. Lo demás viene siendo azúcar. Nosotros queremos que el chocolate se vuelva a convertir en un alimento. Elaboramos coberturas desde el 32%, 38%, 46%, 60%, 70%, 80%, 90% y 100% cacao. O sea, tenemos para todos los gustos, sin perder el ámbito de ser un chocolate real, primero antes que nada, y también guardando que sea un chocolate 100% mexicano. Es algo que ya no encontramos dentro de nuestro país. Un chocolate que se haga totalmente con cacao mexicano, con azúcar mexicana, por manos mexicanas. Eso es algo que nosotros estamos rescatando. El cacao es un cultivo que tiene una larga tradición en nuestro país. Esta lo ha llevado a ocupar el 7º lugar como productor mundial, contribuyendo con aproximadamente el 1.6%. Particularmente, los estados de Tabasco y Chiapas aportan más del 99% de la producción. De tal forma, las compañías transnacionales han establecido en México plantas de procesamiento de cacao, lo cual incrementa la rentabilidad de este cultivo, elevando el bienestar de sus productores.
Audio Jungle.